Muy buenos días, mi coronel. Dentro del proceso de planificación de la defensa y diseño de fuerza, el grupo número 3 de la Academia Militar Conjunta, curso número 48 de Estado Mayor Conjunto, estamos reunidos para presentar el video de nuestro trabajo formativo. Me voy a permitir compartir pantalla para que nos pueda seguir dentro de la presentación. Dentro de la planificación de la defensa y diseño de fuerza, en la propuesta de reforma militar, en el caso de Estudio Verde, que ya lo vimos en el primer módulo, el grupo que se encuentra en pantalla se va a permitir presentar el siguiente sumario. Vamos a hacer un diagnóstico de la situación de ENRIBE. Seguimos con la reforma en donde se ha dado nuestra propuesta respecto al tema de transformación, las áreas y tareas misionales asignadas en cada caso, las acciones a corto, mediano y largo plazo. En el nivel político, cuáles son las áreas generales de las capacidades a obtener y los componentes de capacidad a obtener. Como ya vimos en el primer módulo y se hizo el diagnóstico de la situación de ENRIBE, nosotros conocemos de que en especial las Fuerzas Armadas de Río Verde están debilitadas y que tienen unas capacidades de combate casi nulas, en donde ha existido una reducción de personal del servicio activo y existe en forma general una corrupción al interior tanto de Fuerzas Armadas como en los diferentes estamentos del Estado. De igual forma, existe un deterioro del armamento de guerra. Los actores, intereses y poderes, relaciones que podemos identificar es que realmente Fuerzas Armadas están en el centro de esta organización en donde existe un gobierno, en este caso encabezado por María Salamanca, que mantiene una dirección ilegítima con otros países. Y esto ha dado apertura a que la banda de la Santa Muerte tenga una coerción y una influencia muy grande sobre la sociedad. Y se ha convertido Río Verde en un santuario para este tipo de organizaciones que al mismo tiempo están corrompiendo y alimentando de riqueza ilícita tanto a Fuerzas Armadas como a los poderes políticos. Es importante entender de que se requiere una reforma urgente dentro de este proceso y tomando en consideración el triángulo de García Covarrubias, en donde nos indica que cuando existe un cambio en la naturaleza de las misiones de una fuerza armada, hay que hacer reformas jurídicas y hay que modificar las capacidades. Y analizando qué tipo de fuerza requiere una nación basada en principios, valores, formación y entrenamiento, se debe recurrir a un proceso de adaptación, modernización o transformación. En este caso, vemos cómo la única opción que nos queda es la transformación. Por favor, Richard. En cuanto a la propuesta de reforma, debemos manifestar que para establecer de forma argumentada el nivel de profundidad de reforma se deben considerar las tres variables estratégicas planteadas por Holman. Estas son la naturaleza, el marco legal y las capacidades operacionales. Eso en base al diagnóstico que previamente Manolo Quermbás ya expuso con respecto a las amenazas y la situación actual, donde se manifestó de que en cuanto a las amenazas se consideran internas y externas, la alta y baja intensidad de las mismas y las convencionales y asimétricas. Y en la situación actual con respecto a la crisis humanitaria y el modelo de planificación militar obsoleto. Siguiente. Una vez que analizamos las tres variables de la naturaleza de la fuerza, el marco legal vigente y las capacidades operacionales, podemos manifestar lo siguiente. En cuanto a la naturaleza de la fuerza, la actual configuración doctrinaria y organizacional de las Fuerzas Armadas de ENRIBE responde a un modelo convencional, centrado en conflictos interestatales clásicos. Esta naturaleza resulta ineficiente frente a un entorno estratégico caracterizado por amenazas híbridas, asimétricas y de alta incertidumbre como el crimen organizado transnacional, el terrorismo y los desastres naturales. Las Fuerzas Armadas de ENRIBE carecen de polivalencia, modularidad y flexibilidad operativa, lo que impide un despliegue efectivo ante escenarios múltiples simultáneos abordados por Puig y Arteaga en sus diferentes publicaciones. Una transformación de ENRIBE
debe reafirmar una naturaleza militar centrada en la defensa externa, pero también desarrollar capacidades polivalentes que en caso de necesidad imperiosa puedan contribuir a un espectro más amplio de desafíos. En cuanto al marco legal, el marco normativo actual está desactualizado y no incorpora principios de conducción política de la defensa ni criterios técnicos de planeamiento moderno. Lo reconoce la planificación basada en capacidades como metodología oficial, ni delimita responsabilidades entre actores del sistema de defensa. Esto representa un obstáculo para la interoperabilidad, la coordinación interinstitucional y la asignación eficiente de recursos. La transformación de ENRIBE requerirá, por lo tanto, un nuevo marco legal que refleje los roles y funciones asignados y que promueva la eficiencia, eficacia y transparencia. Esto es crucial para definir con claridad las capacidades requeridas y asegurar la asignación de recursos. En cuanto a capacidades, el diagnóstico evidencia severas deficiencias en el mando, control, inteligencia estratégica, movilidad y sostenimiento logístico. Las capacidades actuales no permiten cumplir con las misiones asignadas ni enfrentar amenazas emergentes. La ausencia de un enfoque por escenarios y de mecanismos de medición de brechas agrava esta situación. El planteamiento basado por capacidades es el modelo más idóneo para enfrentar los entornos de incertidumbre y múltiples amenazas. Una transformación de ENRIBE debe migrar a este modelo y esto implica dejar el enfoque de amenazas específicas y en su lugar desarrollar aptitudes militares genéricas, polivalentes y modulares para enfrentar diversos modos de agresión, simétricos o asimétricos. Por lo tanto, la transformación permitirá a ENRIBE optimizar recursos, ya que las capacidades estratégicas desarrolladas podrán atender simultáneamente diferentes amenazas, haciendo el gasto más eficiente. Hemos llegado también a la propuesta sugerida y hemos determinado o concluido, considerando las tres variables, que ENRIBE requiere una reforma de tipo de transformación. Este nivel implica un cambio estructural profundo en el modelo de defensa, desde la doctrina hasta el diseño de fuerza. Considerando el cambio estructural profundo que debe sustituir al modelo de defensa por hipótesis basado en capacidades. Integrar las doctrinas de respuesta a amenazas híbridas complejas y cambiantes. Reformar la legislación de defensa e incluir en el sistema político la conducción estratégica. Asimismo, desarrollar un diseño de fuerza orientado a la generación de capacidades conjuntas, interoperables y sostenibles. En la siguiente lámina podemos observar en este gráfico la intensidad de la reforma por variables, considerando desde la adaptación, la modernización y la transformación. Entonces hemos podido determinar que se requiere el nivel de transformación por el alto nivel de requerimiento de ENRIBE. Podemos entonces ahora analizar las áreas y tareas misionales asignadas, considerando dos grandes ramas. Primero, las misiones principales y las misiones secundarias. En cuanto a las misiones principales, estas misiones deberían estar respaldadas por el marco legal, como ya lo han dicho mis compañeros, a un nivel muy alto, como es el caso de la Constitución. Entonces hemos propuesto de que, haciendo un símil con Ecuador, en la Constitución de Río Verde, esté promulgada esta misión de Fuerzas Armadas, que dice que las Fuerzas Armadas tienen las misiones de la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la lucha contra el crimen organizado transnacional y la gestión de crisis humanitaria y desastres naturales. Posiblemente el diagnóstico a priori nos diga de que Fuerzas Armadas no tienen que estar involucradas en cuanto a la defensa interna. Sin embargo, en el análisis que se ha hecho de la documentación presentada, observamos cómo la policía está penetrada y existe este gran riesgo de que no puedan cumplir con la misión de poder enfrentarse al crimen organizado. Y en cuanto a la gestión de crisis humanitaria y desastres naturales, observamos de igual forma que las demás organizaciones no tienen ni la logística, ni la infraestructura, ni siquiera la cantidad de personal suficiente como para poder atender estas emergencias. Entonces hemos establecido que las misiones principales
están detalladas en las tres que hemos dicho antes, y las misiones secundarias en el apoyo de la gobernabilidad, en la seguridad de la infraestructura crítica y la educación cívico-militar. Dentro de las tareas misionales tenemos que ir disgregando entonces de cada una de las misiones principales. En el caso de la defensa y soberanía e integridad territorial, está basado en que existe una amenaza especialmente de Cuenca en el sector de Arawak Sur, que ellos han hecho un despliegue militar en la frontera haciendo una presión diplomática y mediática. Entonces, ¿cuáles son las tareas misionales en este caso? Reforzar la presencia militar en este sector, establecer puestos de vigilancia y control fronterizo y desarrollar las capacidades de respuesta rápida a estas incursiones. En la segunda misión, que es la lucha contra el crimen organizado transnacional, esto se debe básicamente por la presencia de la banda de la Santa Muerte, que controla parte del territorio nacional. Existen rutas de narcotráfico y extorsión, a más de haber corrompido a unidades en la policía. ¿Cuáles son las tareas misionales? Las operaciones conjuntas en el sector fronterizo para desarticular estas redes criminales, el control de rutas logísticas y zonas de producción de drogas, el apoyo, interdicción, tanto área marítima como terrestre. La última tarea principal, la última misión principal, que era la gestión de riesgos, se debe a que existe una grave crisis migratoria y los incendios forestales han desbordado las capacidades de las instituciones civiles. Por lo tanto, las tareas misionales en este caso serán el apoyo logístico y de seguridad en campamentos de desplazados, la evacuación, rescate y control de incendios y la protección de infraestructura crítica en zonas de desastre. Comenzamos con las misiones secundarias. En el caso de las misiones secundarias, hemos identificado el apoyo a la gobernabilidad y al Estado de Derecho. Esto debido a la debilidad institucional y la corrupción que afecta a el legítimo establecimiento del Estado. Las tareas misionales en este caso son seguridad de autoridades locales en zonas críticas, protección de procesos electorales y administrativos y apoyo a otras organizaciones y entidades anticorrupción. Dentro de las tareas misionales, la segunda tarea que encontramos es la seguridad de infraestructura crítica. Esto debido a que la infraestructura energética, portuaria y de comunicaciones está en riesgo de control por el crimen organizado y el conflicto. Entonces, nuestras tareas misionales serán incrementar el patrullaje y vigilancia de estas instalaciones, realizar una protección de convoyes logísticos y humanitarios, la coordinación con las empresas estratégicas y de igual forma, dentro de lo que es educación cívico-militar, estamos estableciendo de que es necesario el fortalecimiento del vínculo con la población para mejorar la percepción pública, en especial de las Fuerzas Armadas. ¿Con qué? Con campañas de conciencia sobre la seguridad y defensa, la participación en programas de desarrollo comunitario y el apoyo a la educación cultural de legalidad y resiliencia. Dentro de las acciones a corto, mediano y largo plazo que debe realizar COPRIVE para recuperar las capacidades operativas de sus Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo expresado por la presidenta María Salamanca, ella orienta primero a fortalecer los mecanismos de gestión de catástrofes, el incremento de impuestos y la modificación de la legislación bancaria a fin de tener recursos para poder financiar la recuperación de las capacidades operativas de sus Fuerzas Armadas. A corto plazo, básicamente, ha tomado en cuenta las siguientes acciones estratégicas: recuperar las capacidades tácticas, que son capacidades inmediatas mediante la inversión de emergencia, dotación básica de carga básica, mantenimiento básico y soporte del personal, material, equipo, e incrementar el control territorial. Para esto debe tomar acciones como es el incremento del IVA, un impuesto al conflicto armado, movimiento de unidades. En lo que corresponde a moral y disciplina, las acciones que se tomarían serían motivar al talento humano, reducir la deserción laboral, profesionalizar más Fuerzas Armadas y eliminar la corrupción al interior de la institución. ¿Cómo lo pretenden lograr? Mediante bonos económicos, compensaciones de trabajo, condecoraciones, mejorar la dotación que tiene el personal al momento. Incrementar la capacitación y entrenamiento es otra de las acciones. Para esto es necesario reformar el marco legal
y capacitar a su personal en este marco: derecho internacional humanitario, derechos humanos, combate urbano, en el cumplimiento de misiones polivalentes, considerando de que el país se encuentra expuesto a eventos naturales como tornados, sequías, incendios, migración. ¿Esto cómo lo pretenden lograr? Mediante alianzas estratégicas con países desarrollados de la región y fuera de ella, como son Magog, Toscana, Milán, a través de convenios de cooperación. Otra de las secciones es mejorar o incrementar el apoyo a la unidad mediante gestiones de ayuda humanitaria, acción cívica, asistencia a desastres, creando conciencia ciudadana y el apoyo a los sectores estratégicos, para lo cual pretenden mejorar la ley orgánica para enfrentar el conflicto, mejorar la asistencia internacional y el apoyo al sector ganadero, maderero, de níquel, la Corporación de Puertos de Río Verde, y al sector financiero, mediante la recaudación de impuestos de estos sectores que son los más productivos de la nación. Otra de las acciones es el apoyo a otras instituciones, esto mediante acuerdos ministeriales, procedimientos de asistencia para que el personal tenga claro cuáles son sus misiones dentro de las situaciones de emergencia que presenta el país, acciones emergentes con los gobiernos autónomos descentralizados y con los ministerios. Esto a través de asignaciones extra presupuestarias y del financiamiento privado en cada una de las regiones. Siguiente, por favor. Las acciones que se pretenden adoptar a mediano plazo, entre 12 a 5 años, es la reestructuración presupuestaria, para lo cual es necesario fortalecer los mecanismos de gestión del país, incrementando el presupuesto de la defensa, mejorando las leyes que permitan que el país tenga un financiamiento estable y creciente en políticas de defensa. Para esto es necesario incrementar el Producto Interno Bruto y que éste se dirija al sector defensa, mejorar la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado, generar impuestos especialmente a la ganadería, a la madera, que son las partes más productoras del país, y el movimiento de capitales dentro de lo que corresponde al área de finanzas. Recuperar las capacidades operativas es una de las acciones importantes que ya van en este nivel a mediano plazo, mejorando el plan de carrera del talento humano, recuperando el armamento y equipo, intensificando el entrenamiento y las capacidades del personal entre 80 y 100%. Esto para evitar especialmente la fuga de talentos. Esto a través de convenios de cooperación, alianzas estratégicas con los países de Milán y Toscana y fomentando la industria de la defensa. Es importante también otra de las acciones, las reformas legales que permitan y le den al personal la tranquilidad para realizar las operaciones dentro de un marco legal adecuado, la ley del ISFA o del Seguro Social de Fuerzas Armadas de este país, de Río Verde, que le permita la tranquilidad al personal. Esto a través del soporte legal a las operaciones, el respaldo al personal empleado en las operaciones. Otra de las acciones es mejorar las políticas de la defensa, actualizarlas a fin de que se estén claramente definidas las amenazas, existan unas políticas que den soporte presupuestario al mejoramiento de las capacidades de la institución, incremento del Producto Interno Bruto y transparencia en la gestión de los recursos. Otra acción es la cooperación internacional, realizar reuniones con países aliados, obtener el apoyo de organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas, o a través de offset mediante los contratos que realice el país que permita incrementar la capacitación y el desarrollo de la industria de la defensa. Siguiente, por favor. Ya, las acciones estratégicas para largo plazo, es un tiempo mayor a 5 años, es lograr el fortalecimiento de las capacidades, desarrollar nuevas capacidades futuras mediante la actualización tecnológica, actualización doctrinaria. Para esto es importante obtener un presupuesto de defensa a largo plazo y la elaboración de proyectos plurianuales. Otra de las acciones es el desarrollo de la industria de la defensa, para lo cual el Estado, a través de la presidenta María Salamanca, deben de generar políticas de defensa que incentiven la investigación, el desarrollo, la innovación y la producción que permita fortalecer la industria de defensa y la independencia de entes extranjeros. Esto a través de las fomentando el offset, la tecnología dual, que sea para el uso civil y militar, alianzas y convenios, inversión pública y privada. Otra acción es mejorar la seguridad integral a través de la actualización de la Estrategia de Seguridad Nacional para enfrentar las nuevas amenazas y la cooperación interinstitucional con entidades estatales y no gubernamentales.
El posicionamiento regional y global es otra acción importante que permita que Fuerzas Armadas se desarrolle y se destaque como un referente en la región sobre los otros países vecinos. Proyectar estas capacidades a través de misiones humanitarias y misiones de paz. Para esto es necesario lograr un financiamiento de organismos internacionales como las Naciones Unidas, OEA, etc. Y la subordinación civil, que le permita fortalecer la educación cívico-militar a través del acuartelamiento, entrenamiento de reservas, para lo cual es necesario mejorar las políticas de Estado. Bueno, una vez que hemos visto cuáles son las recomendaciones y las misiones, tanto las constitucionales como las complementarias, es necesario establecer qué áreas generales de capacidades se deben de fortalecer, tomando en cuenta que estas áreas es un conjunto ordenado de habilidades que se requiere disponer para cumplir ya sea con las misiones constitucionales como con las misiones complementarias. En este caso, el grupo ha considerado observarles desde 5 puntos claves o 5 acciones claves, que son, en primer lugar, el político, desde el liderazgo presidencial firme y legítimo y una restitución del gabinete de seguridad, desde el militar con buen empleo de sus Fuerzas Armadas, determinando los objetivos claros, como manifestaron anteriormente. En lo económico, con la reasignación permanente y de presupuesto que permita tener un sostenimiento logístico de las actividades y operaciones. En lo psicosocial, la recuperación de la confianza y la participación principalmente de la comunidad. Dentro de lo político, nosotros hemos considerado como áreas generales de capacidades fortalecer las siguientes. En primer lugar, el fortalecimiento de la presencia y control estatal en las zonas rurales, esto a través de incrementar las unidades y el personal que se encuentra en los sectores donde existe mayor incidencia de estas actividades, promover políticas que ayuden con el sentido de pertenencia y cohesión social, de igual manera incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad. En lo que corresponde a combate a la corrupción y lavado de activos, fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, establecer una cooperación institucional para sancionar el lavado de activos, incorporar herramientas digitales que permitan realizar un mayor y efectivo control de estas actividades. En lo que respecta al control y combate del tráfico y producción y lavado de drogas, implementar operativos coordinados y establecer tecnología avanzada que permita ser más eficaces. En la coordinación interinstitucional e internacional, primeramente en casa, una coordinación entre ministerios de acuerdo a las competencias que ellos tienen, establecer su participación y exteriormente a través de firma de acuerdos bilaterales y multilaterales, pero que se den cumplimiento a cada una de las posturas y posiciones de cada país. La actualización legislativa y capacitación. Como hablaron muy bien anteriormente mis compañeros, es necesario modernizar el marco legal y fortalecer principalmente la legislación migratoria y la que se relaciona a seguridad. En lo económico, la regulación y titulación de la tierra, implementar programas de entrega de títulos y promover catastros multipropósito para que la gente se mantenga en esta actividad agrícola. Simplificación de la normativa forestal y agropecuaria para que los trámites dejen de ser burocráticos y también se disponga de un sistema de verificación automático. Incentivos económicos y programas de reestructuración forestal. De esta manera vamos a evitar que exista una migración interna de estos grupos cuando se vaya a dar algún desplazamiento y fomentamos las fronteras vivas. En lo que respecta a promoción de modelos productivos sostenibles, enfocarse principalmente en la ganadería sostenible, que es una de las fortalezas que tiene el país. La transparencia financiera y lucha contra el lavado de activos, flexibilizar el secreto bancario para poder realizar o obtener información de casos relacionados a economías ilegales y fortalecer la cooperación entre las autoridades financieras y las unidades o las instituciones investigativas. El fortalecimiento de una unidad de análisis financiero justamente
para que tenga una autonomía de recursos técnicos y legales que le permita cumplir con su misión principal y de esta manera también ayuden con la compartimentación de la información financiera. La cooperación internacional, estableciendo protocolos de colaboración, de intercambio de información, pero que estos sean sostenibles y que sean parte de la situación económica de cada uno de los países. En lo que respecta a lo psicosocial, el fortalecimiento y prevención de la educación en salud pública, desarrollando campañas masivas in situ y programas educativos para informar los riesgos del consumo de droga, mejorar en la detección y tratamiento de adicciones que incluye un enfoque integral de apoyo psicológico, médico, social, el fortalecimiento de capacidades de ética y transparencia para sensibilizar a los funcionarios y estableciendo una cultura institucional y que se pueda generar planes estratégicos que tengan objetivos claros, indicadores y mecanismos de evaluación. La participación ciudadana es importante fomentar unos espacios de participación y que exista una vigilancia permanente y coherente por parte de la ciudadanía. En lo militar, el fortalecimiento de la soberanía y seguridad nacional, a través, como ya hablaron muy bien mis compañeros anteriormente, una reestructuración de seguridad, la recuperación territorial donde exista alguna cooptación por parte del COT, una reforma legal a las misiones y competencias de Fuerzas Armadas, el desarrollo y cohesión y en lo que se refiere a gestión de ciberseguridad y fomentar o fortalecer la infraestructura tecnológica. Bien, es muy importante para la situación de conocer los componentes de capacidades que se necesitan en las Fuerzas Armadas de Río Verde, realizar un diagnóstico para lo cual se ha realizado en diferentes áreas con respecto a lo del estado en el que se encuentra, tanto en lo material, en lo que es estructura, en lo que es también la organización, recursos humanos, en el factor de adiestramiento, en lo que es doctrina y obviamente en organización. Y en un resumen en este sentido, obtenemos que Fuerzas Armadas de Río Verde se encuentra prácticamente en el caso esquemático enfocado más a la defensa externa, más en este sentido en cuanto a sus unidades de organización, en su material también que está enfocado en este sentido y no ha estado actualizado su situación en todos estos aspectos para poder hacer frente a las situaciones híbridas que se le han presentado últimamente, como es obviamente las cuestiones de acciones delictivas de la banda de la Santa Muerte, del aparecimiento del narcotráfico, el terrorismo, inclusive las situaciones que por situaciones climáticas del país se presentan para hacer frente o el apoyo en lo que es gestión de riesgos y otras instituciones del Estado. Bajo estas circunstancias, lo que tenemos, siguiente por favor, seguimos avanzando, tenemos de que, por ejemplo, han existido también situaciones que se están asomando corrupción e influyendo en nuestro personal militar o en el personal militar de Fuerzas Armadas de Enribe. Y en este sentido, obviamente, no está realizándose con eficiencia y profesionalismo las misiones o tareas que han sido asignadas para tal. Siguiente, por favor. Y en este sentido, entonces, también la cuestión de adiestramiento no se encuentra capacitado o no han estado entrenados el personal militar para afrontar todas estas amenazas y todos estos riesgos en este sentido. Mucho de esto tiene que ver la falta de recursos económicos, los cuales sabemos que en su mayoría, el cual ha sido orientado del 1.5% del PIB, que son 475 millones, está orientado para el pago, obviamente, de las situaciones mensuales en salarios, pero que queda un poco porcentaje para poder realizar la inversión en todo lo que hemos hablado. Nuevos recursos en modernización, en adiestramiento, en adoctrinamiento para el personal. Siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que disminuye la capacidad y eficiencia en las fuerzas de Enribe para poder hacer frente en este sentido. Siguiente, por favor.
La organización también, como hemos hablado, ha estado más encaminado a que las unidades estén dedicadas a lo que es la situación de defensa en las fronteras, pero la influencia también de estas situaciones híbridas está no solo en la parte de frontera, sino también en todo el interior del territorio. Y en este sentido se necesita que las unidades sean más flexibles para poder atender a estas nuevas amenazas. Siguiente, por favor. Bajo estas acciones, entonces, lo que se tiene es que realizar, en resumen, para poder atender a los componentes de las capacidades, rediseñar un planeamiento estratégico institucional de las Fuerzas Armadas utilizando un enfoque basado en las capacidades, que permita en este sentido identificar y desarrollar las capacidades necesarias para enfrentar los escenarios que se tiene actualmente en la seguridad interna. Elaborar una nueva doctrina operacional que contemple el empleo de la fuerza en entornos híbridos, fortalecer la interoperabilidad institucional de las Fuerzas Armadas con las instituciones del Estado, que obviamente permita en este sentido tener una seguridad más integral, impulsar una reforma organizacional que adapte las estructuras de mando, el sistema de inteligencia y capacidades logísticas a los nuevos escenarios de guerra que son no convencionales. Y obviamente es fundamental para poder seguir monitoreando el avance, el desarrollo, realizar las estrategias de evaluación a través de la creación de indicadores estratégicos que permitan verificar el desempeño operativo institucional de Fuerzas Armadas. Para esto, necesitamos obviamente en este diagnóstico, hemos visto de que desde la parte política existe una falla, que es obviamente no haber dado todo el ímpetu y la organización para poder enfocar todos los mejores esfuerzos para que Fuerzas Armadas se encuentren de la mejor forma. Aquí haciendo una síntesis, entonces el nivel político debería establecer primeramente los intereses nacionales del Estado, y con ello nacen los objetivos nacionales de seguridad, para con ellos obviamente poder realizar una política de seguridad nacional y elaborar consecuentemente la estrategia de seguridad nacional. Como segundo paso, entonces, ya en el nivel político estratégico, a nivel del Ministerio de Defensa Nacional de Río Verde, dados estos lineamientos políticos, entonces poder inmediatamente realizar la política de defensa nacional y la estrategia de defensa nacional. Posteriormente, a nivel de estratégico militar, lo que corresponde al Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, recibidas estas disposiciones, poder realizar la estrategia de la defensa militar, lo cual le conlleva poder elaborar el plan estratégico para el empleo de la fuerza, como el plan estratégico para el desarrollo de las capacidades que en este momento entonces estaríamos adentrándonos para poder realizar o enfocar o dar los lineamientos para que pueda haber el crecimiento en este sentido. Y a nivel operacional, que significa a nivel de cada fuerza, es decir, de Ejército, de Armada y Fuerza Aérea, poder realizar y desarrollar el plan para el empleo de cada una de las fuerzas correspondientes de Río Verde, y con ello realizar el plan de desarrollo de las capacidades operacionales. En este sentido nacería lo que es el plan estratégico institucional y por ende los lineamientos para poder realizar un direccionamiento estratégico de Fuerzas Armadas en Río Verde. Siguiente, por favor. Aquí se podría establecer este direccionamiento que lo hemos enfocado en una estructura en la cual podemos visualizar la misión, que es la de defender la soberanía e integridad territorial y apoyar a la seguridad pública y del Estado, a fin de contribuir en la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, al desarrollo nacional y mantenimiento de la paz y cooperación internacional. También se ha dado una visión y obviamente los valores institucionales en los cuales Fuerzas Armadas deben fundamentar sus acciones, sus actividades, para poder ejercer cumplir con sus responsabilidades y tareas institucionales. Ante esto, obviamente, se ha propuesto, en resumen, para las capacidades, identificar los objetivos fundamentales del Estado para poder nosotros tener metas y obviamente establecer estrategias. Siguiente, por favor. Y en este sentido, se ha propuesto de que dentro del primer objetivo sería incrementar la capacidad de control del territorio nacional para la defensa de la soberanía e integridad territorial para generar un ambiente de paz y seguridad en el Río Verde,
ante las amenazas actuales y los intereses nacionales. Se ha propuesto como metas que en 5 años incrementar el control territorial en un 2%, asimismo incrementar las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas en un porcentaje del 15%, mediante las estrategias que es desarrollar el conocimiento de la situación del país en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, fortalecer la presencia militar en los mismos campos, materializar acciones unificadas con instituciones vinculadas a la defensa y seguridad, incrementar la eficiencia y uso racionalizado de recursos materiales, humanos para el empleo del poder militar, desarrollar capacidades estratégicas conjuntas y de cada fuerza, reformar y actualizar la norma jurídica que permita obviamente el empleo y la eficiencia del poder militar. Como segundo objetivo, hemos puesto disponer de las capacidades estratégicas necesarias para el cumplimiento efectivo de las misiones asignadas, con una meta de aumentar en 5 años un 45% de las capacidades de las 3 Fuerzas Armadas, reformar y alcanzar el diseño de fuerza conforme a la realidad nacional en 2 años. Siguiente, por favor. Es mantener el otro objetivo, mantener el apoyo de Fuerzas Armadas con instituciones del Estado en seguridad integral, teniendo como meta reducir a un 0,30 el índice de decomiso de armas, municiones, explosivos, que permita nuevamente darle una mayor control en este sentido y bajar la violencia en el territorio de Río Verde, incrementar el 10% el ejercicio de operaciones conjuntas con otras instituciones del Estado como policía, migración, etcétera, y estableciendo las diferentes estrategias que se enumeran con el fin de poder lograrlo en este sentido, como incremento a la presencia del Estado, de la institución de la defensa en áreas vulnerables, especialmente en zonas de frontera, potencializar la intervención de la institución militar en zonas propensas a vincularse con actividades relacionadas con el crimen organizado y transnacional, fortalecer la seguridad en las áreas estratégicas del Estado, promover la integración de la institución de defensa en la seguridad en la sociedad y organismos estatales, establecer instrumentos legales que determinen y guíen el alcance y el nivel de participación de la defensa. Otro objetivo es incrementar las relaciones internacionales del sector de defensa en los niveles multilateral, regional y vecinal, teniendo como metas alcanzar el 50% del relacionamiento y la cooperación internacional en programas y convenios de interés para Río Verde, a través de las estrategias de representación militar conforme a los intereses nacionales actuales en defensa en los diferentes organismos que se ameriten. Reforzar la gestión con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para agilizar los procesos de cooperación y, por último, impulsar la formulación de una estrategia de seguridad nacional. Muy bien, esta ha sido la presentación del grupo número 3 en cuanto a lo que es planificación de la defensa y diseño de fuerza, reflexionando de que realmente el arte y la ciencia del diseño y el desarrollo de capacidades ha sido enriquecedor en esta fase de nuestro curso, evidenciando que no solamente la experiencia, sino también el conocimiento nos hacen llegar a los niveles de planificación que vamos a requerir en el futuro. Para nosotros ha sido un gusto presentarles esta exposición con la mejor recomendación desde el nivel político hasta el nivel operacional que se ha podido dar en el caso de Río Verde. Muchísimas gracias.